Bien, jóvenes, buenos días. Estamos esperando generalmente unos 5 minutos al inicio de la sesión para que estén todos conectados, ¿cierto? Y no se pierdan la información. Tenemos para hoy día novedades. Primero que todo, me imagino que les llegó la, la información de campus que está habilitado y debería verse así. Está ya la portada, ¿cierto? El enlace a la sala, que es el enlace permanente durante el semestre. No, de aquí en adelante ya no les envío más el link, sino que lo pueden ver directamente desde el campus, entrar desde acá, ya sea haciendo clic en la imagen o en el texto. Y está ya cargado la semana 1 con también un enlace. La clase de la semana pasada está en YouTube para que tengan mayor accesibilidad. Tenemos ya la semana 2, que es la que corresponde hoy día, y tenemos la presentación que vamos a usar y la guía de laboratorio completa. Entonces dejamos de compartir eso y vamos a compartir este PowerPoint que está preparado para la clase de hoy. Hola, profe, disculpe, Hola, dime. me llamo José Edo y me quería cambiar a su clase por temas de horario, que no podía más tarde y no sé qué tengo que hacer, o ¿Ya? si es posible. José, hagámoslo Que al tengo tiro entendido porque que otra compañera igual se quería cambiar, que se llama Fernando. Soy yo, profe. Yo también. Por favor, a si es que ver, se puede. veamos al tiro. Veamos. Voy a volver al Zoom para que me ayuden ustedes mismos. O sea, al Zoom, al campus. Ahí se ve mi campus, ¿cierto? Sí, Sí. Ya, pero vamos a cambiarlo. Estaba viendo como estudiante. Vamos al rol normal y vamos a ir a participantes y vamos a matricularlo. Y José, ¿me puede dar su correo? J. AEDO09, Aedo 09. José Adolfo Diego Manquicoy. sí, ese mismo, por favor. Ya. ¿Y quién más me dijo que quería? Yo. Sorry, no tengo la segunda pantalla, la Eh, escucho nomás. Dame tu correo. F.Cerda F.Cerda 06. 06. Fernando Andrea Cerda Pino. Sí. ¿Sí? Ya, entonces lo matriculamos y deberían ya aparecer aquí en la nómina. De todas formas, si nos podemos tomar un minuto más y ustedes entrar al campus, los recién matriculados, para que me confirmen que ya los ven, A mí me sale. ya. Y yo me voy a anotar por acá para después informarle a Jaime para que los elimine del otro grupo, para que no estén duplicados. Profesor, ¿Cierto? Sí, dime. igual le tenemos que enviar correo o no. No. Ah, ya. No hay para qué. Ya. Déjame anotar Fernanda Cerda. Chuta, hace tanto tiempo que no ocupo el lápiz que no escribe esta tontera. Y tengo otro, sí. Y José era. Discúlpame, José, ¿me puedes repetir tu apellido? José Aedo. Aedo. Ya. 141 cambio.
Ya, yo le mando un correo a Jaime para que lo saque del otro grupo. No sé si ya habilitó el campo 1, pero si no lo ha hecho, debe estar pronto a hacerlo. Para que quede más ordenadito esto, no, como digo, no tengamos duplicado, sobre todo a la hora de las evaluaciones. Muchas gracias. De nada, para eso estamos. Gracias, profe. Ahora sí, vamos a ver la presentación. Eh, tenemos ahí un PPT que dice física, evaluación y mediciones, instrumentos en la medición. Y no se me tiene que olvidar grabar. Ahora sí. Ya, tenemos entonces la presentación para el día de hoy, que es un poco un resumen de la guía que ustedes van a encontrar en el campus, que es la sesión, se me cayó sesión 1, la verdad, sesión 2, instrumentos y medición. Y esta guía tiene todo el material completo para que ustedes revisen. Y vemos la presentación, luego volvemos a esta guía, retomamos para las actividades. Tenemos entonces la evaluación y mediciones, instrumentos y errores. Aquí, un poco al principio de la introducción, tenemos lo que es la evaluación y medición, un poco reafirmar lo que vimos la semana pasada, que decimos que son acciones fundamentales de realizar y por tanto de estudiar para comprender y explicar fenómenos relacionados con el funcionamiento de órganos y sistemas del cuerpo humano. Aquí ustedes ven que esto está bastante orientado al área de la salud, ¿sí? Y tenemos diferentes objetivos de evaluación y medición y dependen, ¿cierto?, de cada disciplina. Entonces, lo primero que tenemos en evaluación es la interrogación para la obtención de información general. Y ahí tenemos un chat. Mauricio, recién pudo entrar. Está bien, nos gastamos unos minutitos al principio. Mauricio, Mauricio, ¿me puedes enviar tu correo para matricularte? Ya, dame un minuto, lo voy a dejar así pendiente y en el momento que tengamos un espacio te matriculo en el campus. Ya, está anotado y, como digo, apenas tengamos un espacio lo incorporo. Ya, teníamos entonces la evaluación y aquí ustedes ven un paciente con una bota de yeso y un visitante muy amoroso que le trae flores y chocolate para mejorar la mente y a través de la alegría también mejorar la salud física. Entonces tenemos este planteamiento que decimos que comenzamos con una interrogación para obtener una información general. Pero obtenido esto, tenemos que en la atención de un paciente, es una exigencia, considerar cierto número o tipo de información para conocer mejor la enfermedad y adaptar el tratamiento. Y aquí tenemos dos temas principales que decimos que en la evaluación debemos emplear diversos medios. Primero, evaluación visual. Y ahí volvemos a retomar o a conectar con lo que es el método científico, ¿cierto? Que a través de la observación nosotros podemos describir fenómenos y o procesos a través de estas observaciones cuantitativas y cualitativas, pero siempre evitando de formular afirmaciones que no son observaciones.
sea, hacer una interpretación de lo observado. ¿Ya? Tenemos aquí, por ejemplo, la evaluación manual de palpación en una movilización articular, o, por ejemplo, en las figuras a la izquierda, ¿cierto? Tenemos la evaluación de propiedades mecánicas de tejido cutáneo y subcutáneo, ¿sí? O en el caso de la derecha, una toma y contratoma en una pierna para determinar movilidad con la pierna en extensión o en otra posición, ¿sí? Ahora, dentro de las observaciones cuantitativas, si se fijan, lo que teníamos arriba, podríamos decir que son cualitativas en términos del tejido, ¿cierto? O de las propiedades del tejido, o la movilización de la articulación. Tenemos ya las observaciones cuantitativas, que pasamos a observaciones instrumentales, que consisten en la medición de magnitudes físicas y de sus variaciones. Y tenemos aquí dos o algunos tipos de instrumentos utilizados en el área de la salud. En la parte izquierda se está midiendo, haciendo una medición perimétrica de un segmento corporal, ¿cierto? Que se hace a cierta distancia de la patela, que es la rótula, y esta distancia debería estar registrada también. Aparte de la medición perimetral, tenemos la medición desde la rodilla hasta el punto en donde estamos midiendo el perímetro. O movilidad del raquis cervical con respecto a una posición de referencia. En A, mirando al frente. En B, distancia en flexión. Y en C, la distancia en extensión de la barbilla de esta persona. Además, tenemos aquí unos instrumentos que parecen de juguete. Pareciera ser un electrocardiograma o algo así, uno. El otro, claramente, pareciera ser medición de presión arterial, ¿sí? Ahora, dentro de las mediciones de magnitudes físicas, sabemos ya que la física trabaja con magnitudes, y una magnitud es todo lo que se puede medir. Y habíamos definido ya la semana pasada que el medir es comparar una magnitud con otra que se toma como unidad. Y conversamos también acerca de las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas, que aparecían desde el Sistema Internacional de Unidades, ¿cierto? Y las derivadas a través de cálculos matemáticos. Y en este aspecto podemos decir o clasificarlas también como mediciones directas e indirectas. Las directas se obtienen entonces directamente del instrumento de medida que nosotros tenemos, mientras que las indirectas las obtenemos de un proceso de cálculo a partir de medidas relacionadas entre sí por fórmulas matemáticas. Y colocamos aquí como ejemplo, la semana pasada, la velocidad, que está dada por la distancia partida en el tiempo, y de esa forma obtenemos entonces el valor. Y tenemos de nuevo el Sistema Internacional de Unidades, ¿no es cierto? Un poco de repaso de lo que vimos la semana pasada. Y tenemos las unidades fundamentales, las unidades base, y los prefijos y sufijos, no, prefijos, utilizados para expresar una magnitud en notación científica, ¿sí? Y hablamos de los centímetros, milímetros, etc. Tenemos nuevamente las unidades derivadas, que las
expresamos en términos de las unidades base u otras unidades derivadas, y los símbolos los obtenemos mediante operaciones matemáticas de multiplicación y o división. Por ejemplo, la unidad derivada de la rapidez, metros partido por segundo, o la densidad, kilogramos partido en metros cúbicos, si es que quedamos trabajando en el sistema MKS, metros kilogramos segundo. La unidad de densidad en el sistema CGS, o sea, centímetros gramos segundo, es gramos partido por centímetro cúbico. Tal vez sea una unidad más frecuente para ustedes. Ahora, tenemos aquí un cuadro dibujado que habla de medir. Y tenemos que diferenciar aquí el qué se mide y el cómo se mide. El qué se mide, entonces tenemos una magnitud y dentro de las magnitudes tenemos las fundamentales y las derivadas. Ahora, en el cómo se mide, tenemos para las magnitudes fundamentales la utilización de un instrumento que puede ser digital o puede ser analógico. Los digitales son todos los que tienen número en una pantalla, mientras que los analógicos tienen una aguja o una escala graduada, ¿cierto? Que nos permite entonces leer la magnitud directamente del instrumento. Ahora, cuando hablamos de las magnitudes derivadas, hablamos de una definición operacional que especifica las operaciones matemáticas que deben realizarse para reproducir los patrones y compararlas con las cantidades medidas. Ahora, antes de utilizar un instrumento de medida, nosotros deberíamos determinar si este instrumento de medida es adecuado para medir lo que queremos medir. Y si es adecuado o no es adecuado, esto va a incidir en la mayor o menor precisión de las medidas y en la fiabilidad de los resultados obtenidos. Entonces, la idea acá es, antes de utilizar un instrumento de medición, partir por caracterizar el instrumento y con eso determinar si este instrumento es adecuado o no. Y un instrumento de medida se caracteriza básicamente por por los ítems que están aquí en la pantalla. Uno es la escala, que nos habla de la graduación del instrumento. Ahora, si ustedes revisan la guía del laboratorio, después de la introducción y mediciones, tenemos una descripción más completa de lo que son la escala, el rango, la sensibilidad y la precisión o error del instrumento, ¿sí? Entonces, tenemos la escala, que es la graduación del instrumento, es decir, la unidad de medida que este instrumento tiene. Luego tenemos el rango, que establece el mínimo y máximo permitido para medir. La sensibilidad del instrumento, que es la unidad más pequeña, que puede leerse en la escala del instrumento. Y por último, la precisión, que es el valor de la sensibilidad dividido por 2. Entonces, para que esto quede más claro, tenemos aquí un ejemplo de una regla común, bastante pequeña, una regla de bolsillo, que nos dice que lo que estamos viendo acá habla de la escala, que está dada en centímetros. Voy a ir comentando la escala en centímetros. Aparece aquí en el instrumento, normalmente, la unidad de medida. El rango, dijimos que era del mínimo al máximo que podíamos medir.
o sea, desde 0 hasta 7 centímetros. Tal vez aquí faltó en la diapositiva el incluirle la unidad que es en centímetros. Luego la sensibilidad, que decíamos que es la unidad más pequeña que se puede medir. Fíjense que aquí, si hacemos un zoom a la presentación, tenemos que en el instrumento tenemos marcas principales, esta que corresponde al 1, o sea, 1 centímetro, pero entre el 0 y 1 centímetro tenemos ¿cuántas divisiones? 1, 2, 3, 4, 5 divisiones. O sea, la sensibilidad corresponde aquí a la mínima unidad, que sería esta, ¿sí? Que si nosotros dividimos el 1 centímetro en 5 partes, nos da 0,2 centímetros de sensibilidad. Y luego tenemos la precisión, que dijimos que era la sensibilidad, dividida en 2, y esto nos da 0,1 centímetro de precisión. Ahora, cómo medir con este instrumento, nosotros debemos en algún momento también tener una apreciación del instrumento. Si yo quisiera medir, por ejemplo, vamos a dibujar un elemento aquí, partiendo desde 0, y lo vamos a dibujar hasta ahí. Entonces, si yo quiero medir la longitud de este elemento que acabo de dibujar, ¿cuánto me pueden decir ustedes que mide realmente? ¿Alguno? 5,40 y fracción. 5,40 y fracción. Ya, interesante la propuesta. Porque tenemos aquí que el elemento está, aquí dice el colega, en 5,4, eso es correcto, pero el elemento que estamos midiendo está un poco más acá. Entonces, no podemos informar 5,4 o 5,6, pues estamos viendo que la medida, la longitud real, está en un espacio entre el 5,4 y el 5,6. Y ahí es donde entra la apreciación de la medida, que es propia del observador. Tal vez aquí el colega dice 5,40 y fracción. ¿Se podría tirar un carril así más preciso y darle un número a la fracción? Es más 5,50 y algo, sí. Porque está más cerca del 5,6. Ya, 50 y algo. Y ese 50 y algo le podríamos poner 3, Sí, ¿por qué no? ¿sí? ¿Por qué no? Tal vez alguno de ustedes diga, no, profe, en realidad sí, tiene razón que está más allá de la mitad, ¿cierto? Por lo tanto, estaría más allá del 5,5, y eso es correcto. Y el 3 a mí me parece 2, no, a mí me parece 4. Entonces, ahí tenemos una tercera cifra, que es una estimación de la medida que estamos haciendo, ya que el instrumento no nos dio
para tener una mayor precisión. Ahora, ¿cómo expresamos esta medida? Es justamente considerando el error asociado al instrumento. Y tendríamos entonces que, en este caso, la longitud L del segmento que estamos midiendo, la vamos a dejar en 5,54 más menos el error, que es de 0,1 centímetro. Y debemos informar la unidad, ¿cierto? Entonces, lo que está abajo plantea que una medición experimental se escribe como un X más menos un DX. Y aquí podemos decir que esto es igual al DX, o sea, a la precisión, o definida en algunos textos como error. Como error de la medición, que está directamente asociada al instrumento. Entonces, la forma correcta de expresarlo es tal como lo estamos escribiendo en esta parte. La medida que es la más probable, que es el X, y el DX, que es el error en la medición asociado a la precisión del instrumento. De esta manera, lo que nosotros estamos diciendo es que la medida real del elemento está en un rango, lo vamos a colocar valor real, está en el rango de dos puntos, el X menos dx, y aquí le colocamos esto es menor que la longitud L, y esto es menor que el X más el dx. O sea, yo estoy estableciendo que con la notación, ¿cierto? La longitud real del elemento que medí está en el rango de el X menos el error, y en este caso sería, de acuerdo al ejemplo, sería 5,44, es menor que la longitud L del elemento, y esto es menor que serían 5,64. Entonces la interpretación de esta notación es que la longitud no la estamos informando con la precisión adecuada, ¿cierto? Sino que estamos informando un rango para el cual la longitud está definida, ¿sí? Ya sea porque el instrumento está mal calibrado o porque tenemos un error de apreciación o errores por paralaje. Hay varias fuentes de error que se definen en una medición experimental. Pero ¿cómo lo expreso? De la forma que tenemos en el ejemplo. Esta es la forma correcta entonces de expresar la medición. ¿Qué interpreto? Interpreto que la medida está en ese rango de, de longitud. Y con eso más o menos queda cubierta la duda, ¿o no? De cuánto medía realmente o cómo apreciar, ¿sí?
Ahora definimos acá que las mediciones físicas involucran la utilización de instrumentos de medida y un observador que es el que realiza la medida. Y tanto los instrumentos como el observador están sujetos a errores. Y definimos también entonces errores en los instrumentos que se deben a la apreciación del aparato, en donde cada instrumento posee un valor mínimo de medida, que es la sensibilidad, y este es considerado como el error de dicho instrumento. Ahora, aquí hay un detalle que debemos definir enseguida. Si volvemos atrás a la precisión, tenemos que comentar al tiro que tenemos dos tipos de instrumentos. Uno es el instrumento analógico. Entonces aquí la precisión P, es igual a la sensibilidad dividida en 2. Mientras que en un instrumento digital la situación cambia y la precisión es igual a la sensibilidad directamente. ¿Ya? Esa salvedad habría que tener en esta parte. Entonces, aquí está incompleta la información, ya que el valor mínimo considerado como el error del instrumento, ¿no? Eso es incorrecto. Veamos el error absoluto. Este error es asociado con la medida, la que será igual a la apreciación del instrumento, y el error del instrumento de X en una medición única, o a la desviación estándar, que es el error estadístico, en el caso de varias mediciones. El error estadístico no lo vamos a ver hoy día, lo tenemos programado para la próxima sesión de laboratorio. Hoy día nos vamos a centrar en la caracterización de instrumentos principalmente. Tenemos el error relativo. Esta es la razón o cociente entre el error asociado con la medida y la medida obtenida. Entonces tenemos que el error relativo es igual a el delta X partido en el X. Y este delta X era el error del instrumento, y el X es la cantidad medida, o el valor medido, el valor informado. Profesor, Dígame, tengo una consulta. dígame. No entendí muy bien qué era el error. En sí, qué quiere indicarnos el error. Aún no entiendo, no me quedó claro. Eh, el hecho de que cuando yo utilizo un instrumento, la medición no es exacta. Si recuerdas cuando estábamos discutiendo esta medida de este segmento que yo coloqué en la regla, el valor real está entre dos marcas. Entonces la única posibilidad que yo tengo aquí es de estimar ese valor, en este caso. Por ejemplo, ¿será adecuado medir el espesor de un cabello con esta regla? No. No, no, porque justamente va a suceder lo que estamos viendo acá, en donde la medida del cabello va a estar entre dos marcas del instrumento.
y vamos a tener que apreciar o vamos a tener que inventar un valor. Ahora, por otro lado, ¿será adecuado el medir una cancha de fútbol con esta regla? Tampoco. Tampoco, porque la voy a tener que utilizar no sé cuántas veces hasta llegar a los 90 metros medio una cancha. Y cada vez que yo reutilice la regla, se me puede correr, ¿cierto? Y el borde de la cancha es una línea blanca gruesa, que obviamente es mucho mayor que la sensibilidad que hay acá. Entonces, cuando hablamos de que hay un error en la medición, eh, es justamente decir que el valor que estamos informando no es el valor real, no es el valor exacto, sino que es un valor aproximado. Ahora, ¿de dónde vino ese error? Es por lo que estábamos comentando ahora, al último, que eh, decíamos que pueden venir por una calibración del instrumento, puede venir por el fenómeno del paralaje que se llama, que es cuando uno mira un instrumento de aguja. Si tú lo miras de frente, ves la aguja sobre la escala del instrumento, pero si lo miras de lado, vas a ver corrido la lectura. Entonces, la forma de medir ahí ya generó un error. Y todos estos errores, ya sean de calibración, de ajuste, de paralaje, etcétera, nosotros los englobamos con la que estábamos comentando recién y le echamos la culpa a la precisión del instrumento. ¿Sí? Para que la persona, Muchas gracias. de nada, para que la persona que recibe la información esté consciente de que se está midiendo con un error que está dentro de un rango de operación, ¿cierto? Pensemos vamos a anestesiar a un paciente y el dentista le dice al ayudante, le dice, prepárame eh, una dosis de lidocaína. ¿A cuánto asciende una dosis de anestesia? ¿A cuántos centímetros cúbicos, mililitros, picólitros? ¿Tienen idea ya o no? ¿Qué pasa si nos No, profe. equivocamos? ¿Qué pasa si nos equivocamos fuertemente con la dosis? Porque la estamos midiendo con un instrumento no adecuado, podemos llegar a matar al paciente. Si lo estoqueamos, sobre anestesiamos. O por otro lado, puede que la cantidad no sea la adecuada, de acuerdo a los parámetros, y en realidad el efecto de la anestesia no sea total y el paciente va a presentar dolor y va a decir, oye, no vaya a ir donde este dentista porque es malo, bueno, hace doler. ¿Mm? Entonces, todos temas de medición están justamente orientados a que ustedes tengan claro de que la información no es exacta y que podemos tener algunos errores asociados aquí en las dosis que vamos a utilizar. Bueno, teníamos entonces el error relativo. Esto da cuenta de qué tan importante es el error que se cometió respecto de la cantidad medida. Y tenemos además un error porcentual que es exactamente igual al error relativo multiplicado por 100. O sea que este es, a ver cómo lo escribo, de x multiplicado por 100
y dividido en la cantidad X. Y aquí vamos a hacer una rayita. O sea, el delta X partido en X multiplicado por 100. Como ejemplo, veamos qué error porcentual cometimos en nuestra medida. Nuestra medida teníamos que el X era 5,54 le dijimos, ¿no? A ver. Ya, 5,54. Y tenemos el error de más menos 0,1. O sea que nuestro error porcentual, el error porcentual, o partamos por el error relativo, sería igual a 0,1 dividido en 5,54. Y eso es, ¿cuánto da eso? Si alguien me apoya con calculadora. 0,018. 0,018. Y después tienen mucho más decimales. ¿Y qué sigue después del 8? 0,5. Ah, ya. Ya, por aproximación quedamos en 0,018. Y si calculamos el error porcentual, Álvaro dice 0,01810. Espera, a ver. No, se equivocó, dice. Ya. Ya nos quedamos con los 0,018. Entonces, si queremos sacar a partir de esto el error porcentual, esto era entonces lo 0,018 multiplicado por 100, y eso entonces nos da como un error porcentual de 1,8%, ¿cierto? Ya, tenemos un error cometido de 1,8% que es bastante bajo. Nosotros con este criterio podemos determinar, oye, el instrumento que usamos sí era adecuado para medir. ¿Cuánto es lo que nosotros esperamos? Aceptado en laboratorio, máximo 5% de error en una medición. Entonces, con este criterio nosotros podemos determinar el instrumento con el que estamos midiendo nos está arrojando en este caso un error de 1,8%. Es un error aceptable, ¿sí? Si nos hubiera tirado no sé, un 18, un 20%, claramente es indicativo de que algo hicimos mal o que el instrumento en realidad no corresponde, no lo podemos usar para esta actividad. Aquí tenemos otros errores que habíamos comentado, los errores de calibración, los errores de ajuste, que me acuerdo en el campo me decían, ¿pusiste fiel la balanza? El poner fiel la balanza es regular el cero de la balanza, ajustar el cero del brazo de la balanza para que mida correctamente. Error por paralaje, que es la posición del observador con respecto al índice de la escala de instrumentos. Y
tenemos este error estadístico, pero como decía, lo vamos a dejar para la próxima semana para poder analizarlo con calma y completamente, ya que la hora se nos pasa volando. Veamos la guía. Tenemos la presentación, hay tipos de instrumentos analógicos, digitales. Tenemos las mediciones directas e indirectas, la definición de cada uno de los parámetros que vimos para caracterizar el instrumento y tenemos la medición de la expresión de las unidades, ¿cierto? O sea, de las medidas con su error y algunos ejemplos que están presentados aquí. Ahí está un ejemplo de la regla, ¿cierto? La fuente de errores sistemáticos, etcétera. No sé por qué aparece, el lector me está tirando unas letras grandotas aquí. Tenemos un tema de propagación de errores que nos dice que cada vez que nosotros hacemos una operación matemática de cifras que contienen error, debemos utilizar una fórmula de propagación para calcular el error propagado. Por ejemplo, en la que estamos a la vista en la fórmula número 5, tenemos aquí la multiplicación de dos cantidades que contienen error en la medición. Y esta dice que está dado por la cantidad A por la cantidad B, más menos la cantidad A por el error cometido en la cantidad B, más la cantidad B por el error cometido en la cantidad A. Y toda esta expresión nos daría entonces el error propagado en esta operación matemática de multiplicación de dos números que estaban informados con error. Y tenemos un ejemplo para la densidad, ¿cierto? Completito para que ustedes analicen y podamos discutir en algún momento. Tenemos otro elemento que es el cronómetro, el piemétro, que muestra cómo medir, ¿cierto? La forma de utilizar el instrumento para la pieza en su longitud externa o la longitud interna a la derecha. O aquí sale un fierro, sale del piemétro y nos permite medir profundidad, y esta es la menos usual para medir escalones, que habría que tener una figura más 3D para poder verla correctamente o estar directamente en el laboratorio. Pero el piemétro, fíjense que aquí hay una foto, un zoom, nos permite medir con una mayor precisión que lo que estábamos haciendo con la regla. Fíjense que el piemétro acá tiene dos escalas principales, una escala en centímetros en la parte inferior y una escala en pulgadas en la parte superior. Nosotros no trabajamos normalmente con pulgadas, trabajamos en sistema métrico. Pero dentro de la escala principal, que está aquí medida en centímetros, tenemos una segunda elemento que es este de aquí, que se llama goniómetro. El goniómetro nos está indicando en la posición donde está el 0, nos está indicando una medida que, al igual que el ejemplo,
que vimos con la regla, la medida está, si le podemos hacer más zoom, está metida ahí y nos está diciendo, a ver, ¿cuál es la sensibilidad de esto? Tenemos la marca principal de 1 centímetro y tenemos 10 divisiones, por lo tanto, cada una de estas corresponde a 1 centímetro dividido en 10 partes, o sea, 0,1 centímetro. Por lo tanto, en la medida de la foto tenemos 1,5, 1,6 y algo, 1,60 y algo. Y ese algo, delante nos tiramos una apreciación. Ahora el instrumento, la parte del goniómetro, me permite fijarme de la parte del goniómetro, ¿cierto? De la parte que estábamos escribiendo acá abajo, cuál de estas líneas coincide exactamente con una línea de arriba. Yo diría que si se fijan, el 5 está coincidiendo justo con una línea de arriba de la escala. ¿Sí? Mientras que si miro el 4, la veo corrida respecto de la línea de arriba. Si veo el 3, está a la derecha de la línea que tenemos acá arriba. Si miro el 2, está a la derecha también de la línea que tenemos acá arriba. Pero el 5 pareciera estar coincidiendo perfecto. Entonces, en ese momento, yo ya no hago uso de la apreciación, sino que, bueno, a pesar de que de todas formas hay apreciación, pero podría informar aquí 1,65 centímetros. Y este es más o menos el error, que en este caso es 0,005, expresado en centímetros. Aquí dice 0,05 milímetros, o sea, 0,005 centímetros. Es más, yo podría informar una tercera cifra aquí y decir que esta cifra es 0, 1,650, ya que el 5 coincide perfectamente. Pero si hubiera coincidido, por ejemplo, la línea que está entre el 5 y el 6, ahí yo sería capaz de informar con el pímetro 1,655, más o menos los 0,005 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, la utilización del goniómetro me da mucho mayor precisión y una medida mucho más exacta de lo que estoy midiendo, una información más exacta. Tenemos otro instrumento que parece que me equivoqué, porque el error del instrumento, estoy en 0,0025, no en 0,05. 25 y 25. Recordemos que el error es la sensibilidad dividida en 2. Y este instrumento, ahí sí, la sensibilidad sería 0,05 milímetros. milímetros, sí. Ah, Fíjate que si cuando tenemos este instrumento, para que quede un poco más claro, lo que es el goniómetro divide
a la unidad más pequeña de la escala principal. Entonces nosotros teníamos en la escala principal que la sensibilidad era igual a la unidad más pequeña era 0,1 centímetro. ¿Sí? Ahora, si tenemos goniómetro, vemos aquí cuántas divisiones tiene el goniómetro. En este caso son 20 divisiones. ¿Sí? Pues está marcado el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pero entre medio hay más líneas. O sea, tenemos 20 divisiones aquí en la parte del goniómetro. O sea que la sensibilidad del instrumento es exactamente 0,1 dividido en 20 partes, y eso me da el 0,005 centímetros. ¿Está bien? O me sobró un 0. 0,1 dividido en 20. 5 por 10 a la menos 3. Tecla del ingeniero. Ingeniero. Está bien, creo, profe. Sí. Sí. Está bien. 0,005. Por lo tanto, aquí el error, ¿cierto? El error, que lo definimos como el dx, que era igual a la sensibilidad dividido en 2. Eso es igual entonces a los 0,0025 centímetros. Sí, yo hago hincapié en que en la foto tenemos este instrumento. En el laboratorio tenemos unos píometros un poco más básicos que no tienen la rayita del medio, tienen 10 divisiones nomás. Yo me compré un día, estaba trabajando con fibra óptica y me compré un píometro que tiene 50 divisiones. Tengo que mirarlo con lupa para poder ver cuál es el número que coincide, porque ahí la precisión, o sea, la sensibilidad es de 0,1 partido en 50, ahí me queda 0,002 en la sensibilidad. Hay algunas aplicaciones en internet que nos permiten jugar con esto, y tienes un cuadrito para rellenar la medida exacta y después te dice si ganaste punto o no ganaste punto. Ahí hay más mediciones, ¿cierto? Con varias cifras significativas, otros ejemplos, y ejemplos de balanzas de brazo, de calibración, de medición, etc. Ahora vamos ya a las actividades la idea es que ustedes desarrollen en la casa con los instrumentos que tengan a mano. Aquí afirmamos, dice que en su casa usted dispone de una regla, una wincha de medir y un termómetro. Suponemos que hay winchas de medir, hay reglas y es probable que haya un termómetro en la casa. Ahora, si no hay termómetro, no hay regla, hay un jarro de medir, hay una jeringa, hay una regla de palo, lo que sea. Reemplacemos el instrumento de modo de poder caracterizarlo y llenar este cuadrito en términos de la magnitud que se está leyendo y los parámetros del instrumento que definimos como escala, rango, sensibilidad y error, ¿cierto? Y ahí está como primer caso la regla común que mide longitud, que mide en centímetros, que tiene un rango de 0 a 30, una sensibilidad de 0,1 centímetros y un error asociado entonces de 0,05 centímetros. Luego, como actividad número 2, dice, mida la temperatura de 3 personas que se encuentren en su hogar y anote sus mediciones. Recuerden que aquí tenemos que
expresarlo como el x más menos el dx, acompañado de la unidad de medida que está utilizando el instrumento. Ahora dice, si no tiene un termómetro, use una regla y mida la longitud del dedo anular de 3 integrantes de su hogar. ¿Sí? Principalmente para ver algunas diferencias. Luego hay otra actividad, son actividades cortitas. Dice, usando la regla, mida las dimensiones de su celular y anótelas. Largo y ancho, que nuevamente debería estar expresado de la forma científica, ¿cierto? Y dice calcule el área. La idea aquí es que nosotros apliquemos que teníamos una fórmula que era A, una cantidad A, ¿cierto? Más menos una cantidad de A que está multiplicado por la cantidad B más menos el error cometido en la cantidad B. Entonces la idea aquí es que el área la calculemos usando la fórmula de propagación de error. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Con criterio decimal de aproximado a las 2 o 3 cifras significativas que tiene este resultado. Y por último, si no tiene ningún instrumento en la casa, ahí tiene una actividad 4 en donde mostramos diferentes imágenes con la medida registrada con cada instrumento y debemos anotar el valor de la medición y su error correspondiente. O sea, para poder realizar esto, deberíamos necesariamente partir por la caracterización del instrumento para, con la caracterización, poder informar correctamente la medida. Aquí tenemos un voltímetro. En la figura B tenemos un newtómetro que mide fuerza. Luego tenemos un termómetro que tiene 2 escalas, ¿cierto? Grados Celsius y grados Fahrenheit. Y el D, que es, ¿qué es lo que es esto? Dice mbar, son milibar, que es un medidor de presión. Pero no de presión arterial, sino que esto ya por los valores, estamos hablando de presiones a nivel instrumental, de un compresor, por ejemplo. Mauricio Tenido dice, yo que estaba en otro grupo, ¿me van a salir en el campus sus clases y los PDF? Mauricio, habíamos quedado de que yo lo iba a incluir en el campus para que esté en la lista de participantes, pero que lo iba a hacer una vez que termináramos para no volver al tema. Ahora, Profe, yo tengo una duda. dígame. ¿Estas actividades se las tenemos que mandar o estas las hacemos para practicar nomás? Esto lo hacen ustedes para practicar y tal como les dijimos el otro día, estábamos con otro colega, con la gente de fonoaudiología. La idea es que ustedes hagan estas actividades para practicar, ya que estas mismas actividades son las que les vamos a preguntar en la prueba. O sea, en la prueba de laboratorio yo les voy a poner un instrumento, una foto y les voy a preguntar por la caracterización, ¿sí? O les voy a preguntar por la medida. Entonces, la idea es que ustedes realicen la actividad, como dices tú, para practicar, para comprender, y si surgen dudas, las canalicemos a través del foro consultas que está en el campus, las canalicemos con los demás compañeros, las canalicemos vía correo, preguntándome ahí, o nos demos un par de minutos en la próxima semana, al inicio de actividad, para ver sus resultados,
que ustedes expongan resultados y podamos hacer este trabajo más sincrónico, más juntos. Esa es un poco la idea. Ahora, Muchas gracias, profe. de nada, volviendo al chat, Mauricio dice, perdón por la molestia. No es molestia, Mauricio, no te preocupes. Yo planteé desde un principio que en el momento que ustedes tengan dudas, consultas o peticiones, reclamos, se sientan en libertad de interrumpir, de preguntar, de compartir, de informar, etc. ¿Tenemos más dudas, más consultas de la actividad? Parece que no. Gracias, Álvaro. Todo claro, qué bueno. Oye, ya paré la grabación, entonces ahora voy a dejar de compartir y me voy a ir al campus a matricular a Mauricio antes de que se me olvide, porque después la memoria es frágil y no sucede. Ahí estamos viendo el campus y donde se hacía esto, matricular usuario, y era M. Canio, M. Canio. Mauricio Alejandro Canio, M. Canio 03, ¿cierto? Sí. Sí, Ahí profesor. está. Ahí está matriculado y debería, si puedes verificar el campus, debería aparecerte el módulo ya. Y dentro de participantes, no me fui para el otro lado, me fui para acá. Tenemos ahí la vista de la portada, ¿cierto? Y vamos dejando semana 1, que es la semana pasada, la guía, el enlace, la semana 2, que es lo que hicimos hoy día, hasta la presentación, la guía de laboratorio que estábamos viendo, y durante el transcurso del día queda la grabación, el enlace al YouTube. Estamos entonces. Qué bueno que pudieron conectarse. Gracias por la participación, gracias por los aportes, comentarios. Y nos vemos entonces la próxima semana. Mismo horario y el link, como dije, está aquí en el campus y este link es permanente para todo el semestre. ¿Vale? Nos vemos, cuídense. Chao, profesor. Cuídense, Chao, tranquilos. Chao, profe. Pero bueno, profe, Chao, cuídense, profe, nos vemos. gracias. Chao, chao, chao.